La fuerza y la debilidad de los candidatos, que han mostrado las elecciones en 15 estados. ¿Signos de pánico en las filas demócratas? ¿Cómo ha pasado Trump de rechazado a favorito? De estas y otras cuestiones hablamos hoy con Andrei Korotkov, politólogo de la Universidad de Tennessee, y Nathaniel Knight, historiador de la Universidad Seton Hall de Nueva Jersey. El 5 de marzo se celebraron elecciones primarias en 16 estados, que decidieron 8 meses antes de las elecciones presidenciales los dos candidatos de los dos grandes partidos del país que competirían por la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. La clara perdedora de la jornada fue la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, la última de las rivales de Donald Trump en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano. Retiró su candidatura tras ganar solo en un estado, Vermont y el Distrito de Columbia. Sin embargo, según mis interlocutores, las posiciones de los dos ganadores de las primarias son francamente débiles. Tienen altas valoraciones negativas y una parte significativa del electorado está en su contra. Los estadounidenses tendrán que enfrentarse a un raro caso en el que la mayoría preferiría a otros políticos como candidatos. Andrei Korotkov, ¿cómo resumiría los resultados del supermartes? Vemos que los partidos ya han decidido firmemente a sus candidatos, afirma Andrei Korotkov. Al mismo tiempo, alrededor del 20% de los republicanos rechazan categóricamente a Trump, votaron a Haley como representante del establishment republicano tradicional. La cuestión es cómo votarán a continuación. Aquí hay opciones. Pueden votar a Biden, al menos algunos de ellos, pueden no presentarse a votar por principios, o pueden votar a algún representante de un tercer partido. Además, ahora está en juego la cuestión de los juicios a Trump. El resultado de los juicios podría afectar al voto de cierta proporción de republicanos que podríamos denominar tradicionalistas y, lo que es más importante, al comportamiento de los independientes. En el caso de Biden hay cuestiones que suponen un grave problema para él, sobre todo su política en el conflicto de Gaza y la cuestión de la inmigración, la seguridad de la frontera sur. Esta última cuestión ha batido un récord absoluto. Solo el 18% del electorado aprueba la política de Biden en este ámbito, lo cual es, por supuesto, una señal muy peligrosa para el presidente. Asimismo, el grueso del electorado no ve que esté haciendo progresos en el frente económico, a pesar de que se ha producido una importante estabilización económica. Pero el principal problema de Biden sigue siendo uno especialmente difícil de solucionar: la percepción de su estado físico e intelectual por una parte significativa del electorado. Durante el supermartes nos encontramos con el sorprendente fenómeno de que más del 90% de los demócratas le apoyaban en general en estas primarias y, sin embargo, las encuestas a pie de urna mostraban que el 61% de los demócratas cree que Biden es demasiado viejo y enfermizo para ser presidente. Con ambos candidatos con importantes índices antirrepublicanos, esto supone un gran peligro. Porque si algo le ocurriera a uno de los candidatos, por ejemplo, un fuerte deterioro de la salud de Biden o una sentencia judicial adversa para Trump, hay poco margen de maniobra y para sustituir a estos candidatos. En sentido estricto, en tal caso, el candidato del partido tendría que decidirse en una convención del partido en la que los delegados electorales pudieran elegir a su candidato preferido, aunque para ello los republicanos tendrían que cambiar las reglas de votación. Este sistema, sin embargo, no está aprobado, según tengo entendido. Ya ha ocurrido. Ocurrió en 1968 cuando Johnson se vio obligado a abandonar la carrera durante el proceso de primarias tras ver los resultados de las primarias de New Hampshire. Así que los demócratas no solo tienen el mecanismo, sino también el precedente. El problema para ellos es la falta de un candidato alternativo fuerte. Los republicanos tienen una situación similar. El hecho es que Nikki Haley, que se presentó como alternativa a Trump y como candidata de reserva, en realidad se ha suicidado políticamente en muchos sentidos. Al criticar duramente a Trump, al presentarse durante mucho tiempo a las primarias, se ganó la profunda antipatía no solo de Trump personalmente, sino también de los trumpistas. Por lo tanto, el sustituto de Trump en este escenario, en el que la mayoría de los republicanos apoyan a Trump, solo puede ser un trumpista, y un trumpista respaldado por Trump, si es que por alguna razón Trump no puede presentarse. En su opinión, es probable que el resultado de al menos uno de los juicios de Trump, que comenzará en Nueva York a finales de marzo, obstaculice su candidatura a la presidencia. Aunque Trump sea condenado, recurrirá inmediatamente la sentencia, el caso quedará colgado en los tribunales durante mucho tiempo. Trump es un maestro en este tipo de litigios.
Así que no se trata del veredicto final, sino más bien de la reacción al juicio, al posible veredicto de dos grupos de votantes, los republicanos moderados y tradicionales por un lado, y los independientes por otro. Hay que recordar que el resultado de las elecciones se decide en una docena de estados donde hay un equilibrio entre republicanos y demócratas y un grupo significativo de independientes. A día de hoy, Trump lidera las encuestas en todos estos estados, pero sigue siendo una ventaja relativamente insignificante. Estos cambios también podrían inclinar la balanza entre Trump y Biden si Trump es condenado por el tribunal. Para Trump, se trata de un golpe potencial a su imagen. Una posible condena seguramente alejaría de él a parte del electorado republicano. ¿Y las personas que votaron a Haley, a dónde irán? ¿Se verá obligada Haley a acabar apoyando la candidatura de Trump? Ahora ella se ha negado a hacerlo, pero Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, que odia profunda, sincera y abiertamente a Trump, ha cedido, y sin embargo ha apretado los dientes y ha apoyado a Trump. Se trata de una manifestación comprensible y tradicional de la disciplina de partido. Lo mismo ocurre en los demócratas donde, por un lado, el 90% del electorado votó a Biden y por otro, al 60% no le gusta y no querría que se presentara a la presidencia. Si no es que ni siquiera les guste, es que piensan que Biden ya no es apto para ser presidente y sin embargo le votan. Se trata, por supuesto, de una situación llamativa que tiene mucho que ver con el hecho de que no hay elección. Otra cuestión a considerar son los candidatos de terceros partidos. En este momento su presencia está afectando mucho a Biden. Porque dos de ellos son de izquierdas, se trata del profesor Cornel West y además de Jill Stein, la representante de los verdes. Cada uno de ellos es capaz de quitarle un par de puntos porcentuales a Biden, lo que es, por supuesto, muy serio en estos estados indecisos. Hay una pregunta de Robert Kennedy. Ahora que Haley se va, es muy posible que algunos de sus partidarios apoyen a Kennedy. Hay cierto potencial para que surjan candidatos adicionales que no conseguirán mucho, pero que podrían restar votos a los principales candidatos en estos estados tan indecisos. Así que, naturalmente, los tecnólogos políticos están ahora calculando las opciones. ¿A quién le quitará más votos cada candidato en particular y en general, qué éxito pueden tener? Creo que Kennedy conseguirá una cuota bastante sólida de votos, aunque, por supuesto, no tiene ninguna posibilidad de ganar o incluso de vencer en algunos estados. Todo ello garantiza seguramente un clímax dramático del proceso electoral. Sin embargo, las encuestas de opinión pública de las últimas semanas apuntan a una ventaja pequeña pero estable de Donald Trump en su enfrentamiento con Joe Biden. Al mismo tiempo, la actuación de Biden en todos los grandes temas, economía, política exterior, crisis migratoria, es valorada negativa o agudamente negativa por los estadounidenses. ¿Cómo se ven las posibilidades de ambos candidatos hoy, a 8 meses de las elecciones, desde su punto de vista? ¿Tiene Trump ventaja? Sí. Y no es tanto una cuestión de política como de imagen. Biden llegó a la presidencia después de 4 líderes carismáticos, empezando por Clinton, luego Bush hijo, después Obama y luego Trump. Detrás de ellos viene Biden, un clásico partidario que no tiene carisma, por otra parte, está empezando a girar delante de todo el mundo. Así que para Biden, por supuesto, debería ser muy molesto, pero en realidad, su condición, su personalidad resultan ser más importantes que los resultados políticos que ha obtenido. Y como resultado, el electorado en su mayoría no ve sus éxitos, particularmente en la esfera económica, sino que reacciona muy fuertemente a lo que se percibe como sus fracasos, esto es la inflación, esto es el aumento de la delincuencia, al menos tal como lo percibe la población, esto es especialmente la migración ilegal. Hay que decir que nunca en la historia la inmigración ha sido el tema más importante que preocupa a los votantes, es la primera vez que ocurre. Biden se encuentra en una situación muy difícil. Si apuesta por algunas reformas serias, entrará inmediatamente en conflicto con las alas izquierdista y juvenil de su partido, y eso no se lo puede permitir. Si apuesta por un cambio drástico de política hacia Israel, perderá el apoyo de muchos grupos, incluida la diáspora judía, y si no lo hace, perderá de nuevo el apoyo de los jóvenes y los musulmanes, que ya desempeñan un papel importante en varios estados, especialmente en Michigan. Las encuestas muestran que a pesar de las altas valoraciones negativas, la popularidad de Trump va en aumento. El 60% de los republicanos le votan ahora de forma constante, el doble que en 2016, y lo más sorprendente es que la mayoría de los latinoamericanos están dispuestos a votar a los republicanos y a Trump.
es posible que Trump se convierta en el primer republicano de la historia en conseguir más de la mitad del voto hispano. En principio, esto no es sorprendente, es una tendencia a largo plazo. Hay que tener en cuenta que los hispanos son en su mayoría socialmente conservadores, religiosos, y muchos puntos del programa de los demócratas les repelen. Así que este es un punto muy importante. Lo mismo está ocurriendo con otros grupos del electorado en los que los demócratas confiaban, por ejemplo, representantes de grupos asiáticos y afroamericanos. Ahora se espera que Trump pueda obtener casi una cuarta parte del voto afroamericano, aunque antes obtenía menos del 10%, y eso era típico de los republicanos. Aquí no solo influyen los factores económicos, sino también los sociales. Además de eso, debemos considerar que los demócratas ya han perdido el apoyo de la clase trabajadora blanca en un grado significativo. La clase trabajadora blanca lleva bastante tiempo votando mayoritariamente a los republicanos. Los partidarios de Trump incluso han dicho con orgullo que el Partido Republicano de la imagen de Trump se está convirtiendo en el partido de, lo que ellos llaman, las masas trabajadoras. Lo que una vez fue el Partido Demócrata. Sí, así se posicionó en 2016. Habló de representar los intereses de la clase media blanca y de la economía real, es decir, tanto de las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas de ingeniería. Esa fue la base de su retórica sobre las guerras arancelarias, sobre China. Fue capaz de vender su modelo a una parte muy significativa del electorado. El problema de Biden sigue siendo su falta de carisma y su incapacidad para vender sus propios logros, como los económicos. En Estados Unidos, este es un factor extremadamente importante, afirma Andrei Korobkov. Nathaniel Knight, los estadounidenses se enfrentan a una situación muy inusual en la que se ven obligados a elegir entre dos candidatos extremadamente impopulares. ¿Cómo explica usted esta situación? Sí, es una situación muy triste, por supuesto, en parte porque el titular siempre tiene ventaja en estos casos, dice Nathaniel Knight. Yo vería a Trump como la mitad del presidente en funciones, nunca ha perdido ese estatus dentro de su partido. Esa ventaja para él sigue vigente. Así que resulta que tenemos dos presidentes en funciones que compiten, y ninguno de ellos es especialmente popular. Pero apoyar una alternativa a cualquiera de ellos es aumentar las posibilidades de que gane el candidato contrario. Como no me gusta Biden puede ser, pero Trump me gusta aún menos, y no querría hacer nada para reducir las posibilidades de Biden, así que lo tolero. Creo que mucha gente está en esa posición. Así que tienes dos candidatos que a nadie le gustan especialmente. Como votante demócrata, ¿no te sientes mal por no haber podido elegir? Aún así, ¿los republicanos podrían haber elegido entre Trump y los otros candidatos? ¿Hubiera preferido que Biden se marchara tras su primer mandato, para dar paso a otros? Entonces habría habido una campaña de primarias en toda regla, se podría haber identificado a un candidato popular perfectamente decente que hubiera generado entusiasmo entre los votantes. Biden no hizo eso. Creo que es un error. Quizás se ha convencido a sí mismo de que es el único que puede vencer a Trump, de que no hay ningún demócrata prominente decente que pueda resistir todos esos insultos de Trump, y probablemente piensa que él es el único que podría enfrentarse a Trump en este caso. No estoy de acuerdo con eso, pero por desgracia, es demasiado tarde. Es cierto que Trump y sus partidarios creen que los diversos casos penales contra él presentados por fiscales demócratas fueron un intento de socavar su posición electoral y fortalecer la posición de Biden, el resultado fue el contrario. No estoy de acuerdo con tales afirmaciones. Estos delitos, por desgracia, tuvieron lugar. Documentos secretos, un gran número de ellos, documentos importantes, estaban en posesión de Trump. El hecho de que Trump, se podría decir, orquestara un ataque muy grave contra el Capitolio, tratara de interrumpir la transición de poder al próximo presidente, y eso es un delito muy grave, creo yo. Si todo esto hubiera sido ignorado, habría enviado un mensaje fatal de que nuestros líderes, nuestros presidentes no son responsables ante la ley por sus acciones. Otra cosa es que podría haberse hecho más rápido. Estos procesos deberían haberse hecho antes. Se retrasaron por el deseo de investigar mejor estos casos, de prepararlos mejor. Al final coincidieron con la campaña electoral, y el resultado político, como vemos, ahora juega a favor de Trump. Nathaniel Knight, ¿cómo explica este fenómeno Trump, la evolución de un político que muchos creían arrojado al basurero de la historia a favorito indiscutible del Partido Republicano y aspirante muy real a la presidencia?
Creo que está vivo como político porque el Partido Republicano está completamente bajo su control. Podría haberse equivocado, los republicanos podrían haberle rechazado, pero no lo hicieron. Recuerdo que aproximadamente un mes después de los acontecimientos del 6 de enero de 2021, Kevin McCarthy, el líder republicano en el Congreso, fue a Florida a ver a Trump. Se trata del mismo McCarthy que el día de la sublevación, reprendió a Trump por teléfono: ¿qué estás haciendo? Detén esto. Pero un mes después, le dejó claro a Trump que actuaría bajo su liderazgo. Y tomemos la investigación de la Cámara de Representantes sobre estos hechos. Se organizó una comisión especial para hacer precisamente eso. Los republicanos condenaron la iniciativa, no quisieron saber nada de ella. Los candidatos que propusieron hablaron abiertamente de su intención de simplemente socavar el trabajo de la comisión. Como resultado, la comisión llevó a cabo una investigación masiva que los republicanos criticaron por parcial. Trump tuvo la oportunidad de decir que estaba siendo perseguido. En lugar de hacer un análisis honesto, un análisis de lo ocurrido, los republicanos apoyaron a Trump. Creo que la razón principal es la fuerza de la base republicana. Este contingente de Trump que cree a Trump en todo, le apoya. Es casi como una religión. Los políticos republicanos temen que si se enfrentan a este grupo, perderán en las elecciones primarias. De hecho, hay muchos casos así. Sin embargo, no solo los republicanos se sienten atraídos por Trump. Según las encuestas, la mayoría de los latinoamericanos están dispuestos a votarle, incluso un porcentaje notable de afroamericanos, que siempre han sido la columna vertebral del electorado del Partido Demócrata. Que Biden tiene un bajo índice de aprobación es algo que nadie discutiría. Recientemente había un artículo en el New York Times, donde se planteaba la teoría de que los estadounidenses están experimentando una especie de amnesia colectiva. Todo el mundo ha olvidado cómo era bajo Trump. Miran el periodo en el que Trump fue presidente un poco con gafas de color de rosa, como un periodo en el que todo estaba más o menos bien, antes de Trump, antes de la inflación, antes de la guerra en Ucrania. Olvidamos muchas cosas, por supuesto. La palabra pánico se está convirtiendo ahora en una palabra común en los comentarios sobre el estado de ánimo en el Partido Demócrata. Usted es demócrata, ¿cómo valora hoy las posibilidades de su candidato presidencial? Yo diría que las posibilidades de Biden y Trump son más o menos iguales ahora mismo. Todavía hay tiempo, se prestará más atención a Trump, a su comportamiento. Últimamente sus declaraciones son aún más impredecibles, a veces simplemente dice tonterías. Trump tendrá la oportunidad de recordarse a sí mismo, su carácter único. Eso podría jugar a favor de Biden. Pero por supuesto también podría ir en contra de Biden, si hay signos más visibles de su edad, de su incapacidad. Pueden pasar muchas cosas en 8 meses que marquen la diferencia. Queridos telespectadores y oyentes, ¿quién cree que ganará las elecciones estadounidenses en 2024? ¿Qué tendría que pasar para que la balanza se inclinara a favor de uno u otro candidato? Escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestras próximas ediciones. Personalmente creemos que en estos momentos las posibilidades de victoria están más o menos igualadas, y que el eslabón decisivo para la victoria de uno u otro candidato será una diferencia condicional del 1 a 2%.